Bien, tenemos la lectura bíblica para el día de hoy. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 16 al 18. Ya sabe que el Evangelio de Mateo es el primer Evangelio en el Nuevo Testamento. Y les vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Dice así: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el título esa es la lectura, y el título o el tema que vamos a tratar hoy día dice: ¿qué es la iglesia y cómo servirla? Vamos a estar definiendo de alguna manera lo que es la iglesia en un nuevo sentido. Ya hemos dicho otras veces que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero ahora lo vamos a hacer un enfoque diferente y lo vamos a estar compartiendo con ustedes. La importancia de servir en la iglesia. La iglesia ya dijimos que está constituida por personas, y aparte de eso la iglesia está organizada. Aparte de eso la iglesia es un organismo. Y la iglesia no puede funcionar si no hay quien la dirija, si no hay, ¿verdad?, quien apoye en la iglesia, quien asuma los ministerios. Entonces, la iglesia necesita que la conozcamos y sepamos también cómo servirla. Y eso es lo que vamos a estar tratando hoy día en nuestro tema. Hay mucha iglesia, la iglesia de Cristo es una sola, pero aquí en Chile había más de 5.000 denominaciones. Imagínense cuánto habrá en el mundo. Pero ya sabemos que la iglesia no tiene letreros ante Dios. Son los redimidos por la sangre del Cordero, y no importa cuál sea el nombre. Nosotros no competimos, la iglesia no puede competir entre sí. Todos vamos avanzando hacia Jesús, acercándonos siempre a Jesús, y con la meta de salvarnos, ¿verdad?, y trascender por una eternidad. Bien, vamos a estar entonces mirando un poquito este tema para que lo desarrollemos con la ayuda de Dios, la ayuda gloriosa del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice: la iglesia es lo más importante que tienen en este mundo. Nos está hablando nosotros, porque la iglesia es la cosa más preciada para Dios en este mundo. No hay otra cosa más importante para Dios que nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Podemos saberlo con ver la vida de Jesús por 3 años y medio, con la identidad de Mesías. La permanencia tuvo como objetivo levantar la iglesia. ¿Por qué se queda Jesús 3 años y medio después de que fue ungido y de que fue investido como el Mesías? Porque había un propósito, y ese propósito era levantar a la iglesia. El fin más importante por el cual Dios vino a este mundo en forma de hombre, primero fue el de morir crucificado para perdonar nuestros pecados. Pero Jesús, en el momento de ser bautizado en el río Jordán,
recibió el Espíritu Santo y obtuvo la identidad oficial como Mesías. Desde ahí en adelante ya oficialmente Jesús pasó a ser el Mesías enviado. Ahora Jesús, en vez de dirigirse directo a la cruz, que es lo que nosotros pudiéramos pensar, Mesías se da a conocer y debiera verse directo a la cruz. Sin embargo, él decidió quedarse 3 años y medio en la tierra. A veces, a pesar de tener problemas con los judíos, iba a Galilea, y cuando querían arrojarle piedra en Galilea, iba a otro lugar. No podía partir antes del tiempo señalado. Él tenía una hora, un día, ¿verdad?, en que él iba a cumplir con su ministerio. Ahora, ¿cuál habrá sido la razón para quedarse en el mundo? Nos tenemos que preguntar. Nosotros siempre nos preguntamos el por qué y el para qué. Y esto podemos ver que Jesús tenía una razón para hacerlo. Dice, por esta razón, durante 3 años y medio en el mundo, se dedicó especialmente a ellos, a quienes, a los discípulos. Si había venido a salvarnos, ¿por qué Jesús se interesó ahora en los 12 apóstoles, los 12 discípulos? Él se dirigió especialmente a los 12 discípulos. Él discipuló, él enseñó, él sembró el evangelio en el corazón de los 12 discípulos. ¿Para qué? Para edificar la iglesia en este mundo. Había que preparar entonces a los discípulos, porque el fin era levantar la iglesia en el mundo entero. Por eso en Apocalipsis podemos ver al Dios que anda entre los 7 candeleros, que eran las 7 iglesias del continente asiático. Es decir, que Dios tenía un enorme interés en las iglesias. Primero, Jesús viene para dar su vida, rescatarnos del pecado. Segundo, entonces, para dejar una iglesia establecida. Otra razón por la cual los hermanos piensan que la iglesia es importante. Para saber esta realidad deben saber bien la diferencia entre formalidad y formalismo. Vamos a ver dos cosas. ¿Qué es la formalidad y qué es el formalismo? ¿Qué es el formalismo? Quiere decir que el aspecto externo es más importante que el aspecto interno, la parte de afuera, la apariencia humana, ¿verdad? Para el formalismo es más importante. Permiso. Entonces, podemos ver que a Dios no le gusta el formalismo, pero sí considera importante la formalidad. Que el formalismo quiere decir que el aspecto externo es más importante que el aspecto interno. Los fariseos eran la representación del formalismo. Los fariseos eran el tipo de personas que Dios no le gusta. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Expresar la parte externa, ¿verdad? No se ocupaban de la parte interna, sino de lo exterior, de lo que se ve. Por eso es que ellos eran
eran a veces tan, a ver, ¿cómo les digo? Ellos siempre se andaban mostrando cuando ellos hacían alguna ayuda, cuando oraban en las plazas, eran los primeros en los asientos, porque ellos querían mostrar lo externo y no la parte interna. Y al contrario, ¿qué es la formalidad? Es una manera de expresar lo que pensamos. Por eso Dios le da mucha importancia al formalismo, porque tiene que ver con lo que está dentro de nosotros y lo que hay dentro de nosotros va a salir hacia afuera. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés esto cuando llegaron al Mar Rojo. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Éxodo 14, 16. Dice, la vara no tenía ningún poder para dividir el Mar Rojo. No estaba el poder en la vara. Por eso, estrechar la mano derecha con la vara sobre el mar es una formalidad. Pero si Moisés no hubiera estrechado su mano con la vara sobre el mar, tampoco se hubiese dividido. Porque al realizar esta formalidad, Moisés demostró su fe en la palabra de Dios y su voluntad de querer obedecer. Viene de adentro. Entonces, no es lo externo, es lo que está dentro. Y en este caso, Moisés evidenció su fe en Dios, su fe en la palabra y el obedecerle también a Dios. Por eso es un formalismo. Recuerden que la iglesia es una formalidad con la cual pueden creer en Dios. Dios considera por igual tanto la iglesia como su cuerpo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, en donde Saulo va a Damasco en persecución de los creyentes, escucha una voz proveniente desde el cielo que dice lo siguiente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba yendo a Damasco en persecución de la iglesia, pero Dios le dice que lo perseguía a él. ¿Me entiende? Entonces, por eso que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cuando alguien atenta en contra de la iglesia, está atentando contra Dios mismo. Nosotros debemos recordar que la iglesia es la formalidad en donde podemos servir a Dios. Servir a Dios. Por eso, si no aman a la iglesia, no hay manera de amar a Dios. Si no servimos a la iglesia, no hay manera de servir a Dios. Y si no son leales a la iglesia, no tienen manera de ser leales ante Dios. Pues vamos viendo entonces que es el servicio a la iglesia, qué es la iglesia y cómo servirla. Es imposible que la iglesia funcione si no hay personas que sirvan. No es que todas las personas dentro de la iglesia sirvan. Hay muchas personas que van a la iglesia, pero no sirven. Pero sin embargo, hay otra cantidad que sí sirve a la iglesia. Y por supuesto, si servimos a la iglesia, le estamos sirviendo a Dios. Por eso la iglesia es muy importante en la vida cristiana. Nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué será la iglesia? Es muy importante conocer bien el concepto de iglesia, porque servir correctamente a la iglesia es la manera de servir correctamente a Dios. Si servimos a la iglesia, bien, le estamos sirviendo a Dios. No olvide eso.
Vamos a compartir 4 verdades sobre la iglesia. Dice, todas las cosas tienen su propia esencia. Dios también la tiene, ya lo dijimos. Algo sin esencia ya no sería ese algo. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la sal. La sal tiene varias características, pero nosotros podemos ver que la sal puede ser blanca o puede ser morena. La sal tiene partículas y otras cosas más que no lo vamos a definir ahora. Pero no deja de ser sal sin estas particularidades. O sea, nosotros decimos la sal es blanca, pero si la sal no es blanca, va a ser siendo sal igual. Supongamos que la sal se tiñó de un azul por la tinta. Aún así, las personas la consideran sal. La sal se disuelve en agua, luego por la evaporación del agua vuelve a ser masa nuevamente. Así, la llaman sal, que sea blanca o que esté formada de partículas. Estas no son la esencia de la sal. Pero si la sal pierde su gusto salado, sí dejaría de ser sal, porque el gusto salado es la esencia de la sal. Por eso debemos saber bien cuál es la esencia de la iglesia en el momento de servirla y debemos conservar esta esencia. La esencia de la iglesia no son las personas o la infraestructura. La esencia, para que no se confunda, de la iglesia no son las personas o la infraestructura, ni tampoco es el lugar donde uno va, la casa de Dios, que nosotros le llamamos templo a veces, pero que más bien es la casa de Dios donde se reúne la iglesia. La palabra eclesia dice, la palabra original de la iglesia en griego es eclesia. Es la unión de la letra eka y la palabra klesia. Eso forma la palabra eclesia, que es la iglesia ahora. La eka es una preposición que tiene el significado de hacia, afuera o desde. El prefijo X en inglés se deriva de en EK. La palabra salida en inglés es exit. Usted lo ve de repente ahí en la fábrica, en los colegios, no dice salir, dice exit. También esta palabra deriva de la palabra EK. Klesia es derivado del verbo kaleo, que significa llamar. Y en forma de voz pasiva quiere decir persona con llamamiento. Así que el origen de la iglesia significa multitud que se reunió con un propósito. Entonces, eso es el significado, ¿verdad?, de iglesia. Así que también, por ejemplo, una cámara de comercio, también es una iglesia, o también es iglesia o un club. Cualquier lugar donde se reúne gente es una iglesia. Pero la iglesia que hablamos nosotros es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesús, que es diferente. Por eso podemos ver en la palabra de hoy, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿cuál sería la verdadera esencia de la iglesia de Dios? La sal, la esencia ¿verdad?, que es salada, es el sabor salado. Y dice, ¿cuál sería la verdadera esencia de la iglesia de Dios? Sería como la confesión de Simón Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente. Esa es la esencia de la iglesia. Dios, con esta confesión de Pedro, dijo que iba a edificar la iglesia sobre la roca. Por eso, aunque haya un edificio con el nombre de iglesia, un pastor, los creyentes, pero no está la confesión de Cristo, Hijo de Dios viviente, no podemos llamarla iglesia. Cualquier denominación, ¿verdad? Donde hay creyentes, hay personas, y si no está fundamentada en Jesús como el Hijo de Dios viviente, no es iglesia. Así que si usted conoce alguna iglesia donde no está fundamentada en Jesús, no puede ser llamada iglesia. La iglesia existió, existe y va a seguir existiendo para conservar la confesión de la fe acerca de la identidad de Dios. Por eso, nuestra confesión acerca de Jesús no puede ser cambiada, aunque llegue a parecerse a algún personaje que diga que tiene poder o que diga palabras que son mejores y más hermosas que las palabras de Jesús. La iglesia sufrió persecuciones por mantener esta confesión de que Cristo es el Hijo de Dios. La causa por la cual se persiguió la iglesia, por la causa de Jesús. Y hoy día todavía la iglesia es perseguida por la causa de Jesús. Y somos el mismo pueblo de Dios bajo esta confesión. Cristo es el Hijo del Dios viviente, la esencia de la iglesia de Dios. Por eso la iglesia tiene que conocer esta realidad y la emoción de decir, nuestro Dios es el que creemos, es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la confesión del apóstol Pedro, recuerde. ¿Y cuál sería el privilegio de estas iglesias? El privilegio de una iglesia está en la espiritualidad. Segundo, la misión de la iglesia también está en la espiritualidad. Aunque haya un país poderoso, mundialmente no tiene la capacidad de enviar un alma al cielo. Por ejemplo, la NASA puede enviar cohetes a la Luna, a Marte y donde quieran, a Venus, pero no puede enviar un alma al cielo. La iglesia es la única entidad que puede rescatar un alma de la ruina y enviarla al cielo. Por eso, si una iglesia no se esfuerza en la evangelización, es una iglesia que está abandonando el privilegio. Si el creyente no evangeliza, está dejando de lado su privilegio, no está cumpliendo con el mandato de Dios. Esto significa que la iglesia que no evangeliza no está cumpliendo la voluntad de Dios y tampoco está cumpliendo con este privilegio de anunciar, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesús. La iglesia también debe tener una facultad espiritual. Debe haber una atención médica a través de un grupo misionero de asistencia médica. Nosotros somos muy limitados en Chile, ¿verdad? Las iglesias normalmente son limitadas, no tienen, digamos, una visión como la tienen otros ministerios. Entonces dice que ahora si una iglesia tiene un hospital o puede enviar a médicos a ciertos lugares donde no hay médico, por ejemplo, lugares apartados, lo debe de hacer, ¿verdad? Pero no tiene que terminar con solo asistir a los enfermos,
sino que debe hacerlo en el nombre de Jesús. Nos sirve como iglesia, entonces no sirve tener una iglesia y tener centros de rehabilitaciones, tener centros médicos, centros de educación, si no es el centro Jesús. Si la esencia de esa iglesia no es Jesús, no es iglesia. Todo lo que se haga, se hace en el nombre de Jesús y para Jesús. Y eso nos debe quedar muy, muy claro. La consulta de una pareja con problemas es algo que también lo debe de atender la iglesia. Pero si solo termina en la consulta, la iglesia está abandonando la facultad espiritual. En la iglesia esta pareja no tiene, en la iglesia esta pareja tiene que volver a la normalidad en el nombre de Jesús. Las iglesias tienen consejerías. La iglesia, no todas, hay una iglesia que te digan, son rectas, no, pero hay iglesias que tienen consejería. Cuando va una persona, un matrimonio, o cualquier persona a pedir consejería, entonces la iglesia se la va a dar. Pero si no está involucrado el nombre de Jesús, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, no es iglesia. Por eso es que es tan importante el nombre de Jesús en la iglesia. Todo lo que se hace, entonces debemos de hacerlo en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. O si no, es solo religión. No podemos sacar a Jesús de la iglesia. No puede faltar el nombre de Jesús. Todo, en cada sermón que nosotros prediquemos, debe de estar el nombre de Jesús. Si no, no vale. Hay un libro en la iglesia, en la Biblia en donde no se nombra a Dios. Es el libro de Esther. En Esther no se nombra a Dios, ¿verdad? Pero eso es el Antiguo Testamento y por otras razones. Pero acá nosotros debemos de sí hacer énfasis en Jesús. Si usted va a la iglesia y no está Jesús, no es iglesia. Por lo menos no es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Es una asamblea donde se reúnen solamente personas. Recuerden que la espiritualidad es el privilegio de la iglesia. Y en tercer lugar, ¿qué aspecto tiene que tener la iglesia? Obviamente tiene que tener la imagen de Dios en su interior. Por eso Efesios capítulo 1, verso 23 dice lo siguiente: el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena. Dice, lo llena todo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos una iglesia espiritual, donde Dios está en nosotros. Dios habita en el corazón del creyente. No es un Dios externo, no es un Dios que anda por ahí, no es un Dios volátil, no es un Dios que decimos nosotros, ahí está Dios. No, Dios está en el corazón de la iglesia que somos nosotros, que somos las personas. La imagen de Dios debe estar en nosotros. Nosotros debemos de reflejar la imagen de Dios. ¿En qué? En nuestros hechos, en nuestro testimonio. ¿Cómo nos conducimos? Ahí estamos reflejando la imagen de Jesús. Dice, hay una experiencia, dice una persona, todavía recuerdo
las cosas que me pasaron en mi niñez, dice una persona. Mi madre hizo una masa con harina y le metió levadura y lo puso en un plato y lo tapó con una piedra. Al pasar el tiempo, la masa salía por los costados. ¿Qué pasó? Tu mamá dejó la masa, ¿verdad?, en un recipiente y la tapó con una piedra. Pero la masa, al fermentar, empezó a salir, se empezó a ver. La iglesia también tiene que pasarle algo similar. Se debe ver la imagen de Dios, aunque existan obstáculos que lo quiera impedir. La iglesia no se puede ocultar. Dice, no podemos ocultarla. Por eso dice el libro de Mateo. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar la luz bajo un almud. ¿Dónde está la luz? Arriba, para que alumbre. Así también es Dios. Dios debe verse en nosotros. Debemos de reflejar a Dios. Las personas deben de percibir en nosotros a Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen más representativa que dejó Jesús mientras estaba en este mundo? Fue la imagen de morir en la cruz para salvar a las almas. Cuando se habla de salvación, cuando se habla del ministerio de Jesús, ¿qué pensamos? Cuando viene la Semana Santa, uno lo primero que se imagina es a Jesús en la cruz. Ese fue su principal ministerio. A eso vino principalmente Jesús, para dar su vida en la cruz y salvar a las personas perdidas. Porque la iglesia aunque la iglesia tenga una excelente programación, o que sea cómoda, ¿verdad?, que ofrezca todas las comodidades, que tenga buenos baños, que tenga buena ventilación, que tenga buena calefacción, que esté limpia y todo lo demás, no quiere decir que esté reflejando la verdadera imagen de una iglesia. Es importante todo esto. Es importante que haya comodidades dentro de la iglesia. Pero si no tiene un real esfuerzo para salvar a las almas perdidas, no es una iglesia, no es la iglesia que Dios quiere. Puede tener todo. ¿Por qué las iglesias no crecen? Hay iglesias que llevan muchos años, décadas, y no crecen porque no hay un interés de evangelizar, de hacer programas de evangelización, de tener métodos de evangelización. Nada, no hay nada y no crecen. Hay un ministerio que dedica el 75% de las ofrendas que entran a la iglesia. ¿A qué la dedica? Para la evangelización, no tan solo a nivel local, a nivel mundial. Cuando yo estudiaba, ellos dedicaban a la evangelización, a las misiones del mundo, 10 millones de dólares. Solo para la evangelización, unos 10.000 millones de pesos chilenos. Eso hacen los ministerios, se interesan en evangelizar, en llevar el mensaje a otras personas. Entonces, esta iglesia hace eso, aunque tenga restricciones en otras cosas, pero ellos dedican esa cantidad de dinero. Ellos estuvieron en Chile, ya pasaron por Chile, están en Argentina y en otros países evangelizando. La meta de ellos es llegar al 2030 con el evangelio instalarse en Israel. Es una vuelta que ellos van a dar para culminar en Israel el 2030, les falta 5 años. Por esta razón, dice, a veces se pasan momentos de crisis, problemas económicos, pero no se puede descuidar
la misión. Hay iglesias que no dedican ni un centavo a las misiones, no dedican ni un centavo a evangelismo, ni siquiera invierten en tratados. ¿Por qué? No sé, pero eso hacen. Tenemos que evangelizar. ¿Sabe? Nosotros acá en lo que tenemos hemos invertido bastante, se ha invertido bastante para poder tener estos equipos y poder transmitir, porque hay que invertir. ¿Y los recursos quién los da? Dios. ¿A través de quién? Bueno, de los hermanos acá somos solamente nosotros. Entonces, ¿por qué si los hermanos de la iglesia están tratando de ayudar a sostener a la nueva familia, sacrificando su propio tiempo y hasta sin poder dormir? Porque esto es lo que nos mandó Jesús cuando estuvo en la tierra. Nuestra iglesia, dice el autor, en estos momentos se está dedicando a la obra misionera y evangelizar en todo el mundo. Ellos estuvieron hace mucho tiempo, antes del 2010, evangelizando en Rusia. En Rusia mucha gente se convirtió. China y todos esos países donde es difícil predicar, ellos han llegado con el evangelio. Ya. Entonces, qué importante es saber qué es la iglesia y cómo servirla. Entonces, cuando nosotros servimos a la iglesia, le estamos sirviendo a Dios. No le estamos sirviendo a los hombres. O sea, cuando nosotros servimos en la iglesia, no es que nosotros servimos para el pastor, es un mal concepto de muchas personas que creen que cuando uno va a la iglesia y todo lo que hace es para el pastor. No es verdad. Todo lo hacemos para la iglesia y para Dios. ¿Y no? ¿Por qué dice? ¿Y cómo se sirve en la iglesia? En la iglesia están, por ejemplo, hay evangelistas, hay misioneros que van a otros lugares, que lo vamos a explicar la próxima semana, y donde se divide en dos grupos la iglesia. Están los enviados y los que envían. En esos dos rangos está dividida la iglesia. Entonces, una iglesia que no tiene visión, que no tiene estrategia, una iglesia que no invierte en misiones, que no invierte en evangelismo, no es la iglesia que llamó Jesús. No es la iglesia que Dios quiere. Hay muchas iglesias que los hermanos se acostumbraron a no predicar de ninguna manera. Ser encerrados en las cuatro paredes. Y si alguien llega, llega, y si no llega, no llega. Esperando a veces que un hermano se enojó en la iglesia donde servía y se vaya a la iglesia para recibirlo. Pero no se hace evangelismo. El propósito de la iglesia entonces es ganar almas para Jesús. Entonces, la esencia de la iglesia es Jesús, el Hijo del Dios viviente. No puede faltar el nombre, la persona de Jesús en la verdadera iglesia. Y si en ese lugar no está Jesús, será un lugar donde la gente se reúne, pero no es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga en esta tarde y que tengan un lindo fin de semana y la gracia y la paz de Jesús sea con cada uno de ustedes. Ya faltan 12 y no queremos hacer muy extenso. Media y ustedes se me van a aburrir. Bien, vamos a estar orando ya para que Dios también nos bendiga con su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te damos gracias por atendernos, por escucharnos, te damos gracias, Señor, por las personas que están ahí en la plataforma. Señor, te pedimos que la palabra toque sus vidas, que ellos se interesan por Jesús, que ellos estén en el lugar correcto, Señor, donde el nombre de Jesús es exaltado, donde el nombre de Jesús
tiene la prioridad, donde se evangeliza, donde se reconoce el sacrificio de Jesús para que ellos también puedan crecer, puedan prosperar y les pueda ir bien en la vida. Oramos también por las personas, Señor, que todavía no tienen a Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo les convenza de pecado. Que ellos sepan que cada persona que ha venido a este mundo, que nace en este mundo, nace pecador. Y que al ser pecador, Señor, tener conciencia del pecado, se pasa, vive en condenación. Para que el Espíritu Santo les revele que vino Jesús. Jesús vino a morir por nuestros pecados en el sacrificio de la cruz, y eso está vigente. Señor, para que ellos entiendan que como pecadores entonces se tienen que arrepentir, pedirle perdón a Jesús, y Jesús le va a salvar, les va a perdonar y va a inscribir su nombre en el libro de la vida. Oramos, Señor, por tanta necesidad. Hay tantos enfermos, Señor, que tienen necesidades. Señor, a veces los médicos no tienen la salida. A veces no están los recursos, Señor, para atenderse. Yo te pido por todas estas personas que están enfermas, que aumente su fe para que ellos clamen a ti en esta hora. Señor, y en su clamor, Señor, por la fe, usted obre misericordia, trayendo sanidad de la enfermedad. No importa el nombre, usted sabe su enfermedad. Vaya y esté orando con Jesús, para que Jesús ahora mismo extienda su mano y venga sanidad. Dios es el Dios de lo imposible. Él puede obrar en su vida ahora mismo. Señor, las enfermedades físicas, las mentales, las espirituales, todas están ahí. El que crea en Jesús reciba la sanidad y tenga fe en Dios. Te presentamos, Señor, tanta familia que está con conflictos difíciles, los matrimonios tienen problemas, Señor, la familia, los hijos, con los padres con los hijos. Te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ministre a esa familia para que venga tiempos de refrigerio, de reconciliación en las familias, Señor, y Cristo sea glorificado. Hay personas que no tienen trabajo, Señor, acuérdate de ellas para bien. Abre puertas de bendición, que es difícil, donde no hay trabajo, donde hay niños, Señor, donde falta el alimento, la calefacción, el vestido. Abre puertas de bendición. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús también, por tantas otras necesidades que tiene la familia y que ellos están orando, y usted está atento al clamor de ellos. Te pedimos, Señor, también por las personas que están endeudadas. Hay personas que tienen grandes deudas, Señor, que son nuestros hermanos, para que el Espíritu Santo les guíe y haya solución a sus problemas. Oramos también, Señor Jesús, por la iglesia, para que tú la guardes, la protejas, la defiendas. Y la iglesia sea ese refugio donde vienen aquellas personas buscando a Jesús. Que ellos al llegar a la iglesia se encuentren con Jesús, Señor, te conozcan y se salven. Oramos por los ministros para que prediquemos tu palabra, Señor, no nuestra palabra. Oramos por los misioneros, por los evangelistas que llevan el mensaje, Señor, para que ellos vuelvan trayendo su gavilla. Oramos, Señor, también por los perseguidos, Señor, en tantas partes del mundo. Hay una tremenda cantidad de personas que se están muriendo, Señor. Obra misericordia por ellos, por sus familias, Señor. Y aquellas personas que mueren, que su fe no falte, para que lleguen a tu presencia. Oramos por Chile, Señor. Mira, todavía siguen los estragos, Señor, de los temporales. Vienen más temporales. Te pedimos misericordia por aquellos que están sufriendo lo que lo está pasando mal, Señor. Obra misericordia y trae paz a los hogares, a la familia. Provee, suple esas necesidades, Señor. Oramos por lo que viene, guarda nuestra nación. Guárdanos del porvenir, Señor. Oramos por las personas y por la iglesia y por este ministerio, Señor, para que guardes a las personas.
Oramos por aquellos, Señor, que van a tener tribulación, por aquellos que van a sufrir, Señor, algunas situaciones, para que ellos también estén firmes, Señor Jesús, en su fe en Jesús. Ayúdales, Señor, a salir adelante. Oramos, Señor, por todas las personas en Chile. Oramos, Señor, por los que trabajan, Señor, donde quiera que se encuentren, por los que trabajan en el mar, Señor. Cuando hay temporales, si ellos no pueden trabajar y falta sustento, provee, tenga misericordia de ellos, guárdalos, Señor, para que ellos también, cuando salen a trabajar, vuelvan con el sustento. Guarda a cada persona, Señor Jesús. Te damos gracias por escucharnos. Ahora nos vamos a ir al descanso, Señor, a, y a nuestro reposo. Te pedimos en el nombre de Jesús por Señor, este ministerio, para que tú lo guardes, para que podamos crecer y podamos también llegar a muchas personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.